No sé cómo empezar sin que me tiemble la voz, pero supongo que ya no importa. Anoche, mientras mi esposo dormía a mi lado, yo todavía tenía el olor de otro hombre en la piel. Y lo peor es que no fue un error impulsivo. No. Lo estuve buscando, incluso antes de admitirlo. Mi nombre no importa tanto como lo que hice. Llevo 9 años casada con Daniel, un hombre bueno, estable, predecible en el mejor y peor sentido. Antes, nuestra vida era sencilla, cenas rápidas entre semana, planes familiares los domingos, conversaciones cortas porque ambos estábamos cansados, pero llenas de cariño. Nunca imaginé que sería yo quien cruzaría una línea. Yo, que siempre hablaba de la lealtad como si fuera un músculo que entrenaba todos los días. Todo empezó hace 4 meses, el día que pensé que había perdido la voz para siempre. Soy locutora, o al menos lo era. Una gripe mal cuidada me dejó con una afonía horrible justo antes de una grabación importante. Terminé en la clínica, desesperada, tratando de no llorar. Y ahí lo conocí. Ni siquiera debería haber coincidido con él, era fisioterapeuta de voz, sustituto, alguien que no debía estar allí ese día. Se llamaba Mauro. Primero me habló con profesionalismo, pero había algo en su tono. Algo que me dio la sensación absurda de que él ya me conocía por dentro. Me enseñó ejercicios, me tranquilizó. No sé si fue el roce de sus dedos en mi cuello mientras me explicaba cómo relajar la laringe, o esa forma de mirarme como si encontrara más de lo que yo decía. Yo hice un chiste nervioso para romper el ambiente y él solo murmuró: «No hace falta que finjas que estás bien». Me dejó helada, porque nadie me decía eso. Ni siquiera Daniel. Volví a verlo 2 días después. Y luego otra vez. Y otra. Cada cita era, técnicamente, por mi voz. Pero los silencios hablaban más. Me preguntaba por mi vida, por mis sueños, pero no de la forma típica, sino como si realmente estuviera tomando notas para recordarlo después. Y yo empecé a esperar esas sesiones como quien espera una especie de refugio prohibido. Una tarde, cuando ya casi recuperaba la voz, comenzó la tormenta. Estábamos solos en la sala, yo practicaba respiración diafragmática y él me guiaba con una mano en la espalda. Sentí como mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Me aparté. Él también. Hubo un silencio tenso, incómodo, casi doloroso. «Dime que no sentiste nada», me dijo en un susurro. Y yo no pude decirlo. No pude mentir. Apenas logré respirar mientras él me miraba como si acabara de confesar un crimen. A partir de ahí, todo se volvió peligroso. Mensajes a horas absurdas. Caminatas largas después de mis sesiones. Una intimidad emocional que jamás debería haber permitido. Yo me repetía que podía controlarlo, que solo era una confusión temporal. Pero cada vez que él me contaba cosas de su vida, detalles personales, vulnerables, yo me hundía más. Me hacía sentir vista, escuchada, deseada de una manera que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. La culpa empezó a crecer como una sombra detrás de cada sonrisa que le daba a Daniel. Cuando él me preguntaba cómo había ido la terapia de voz, yo respondía con frases cortas, temblorosas, esperando que no notara nada. Él confiaba tanto en mí que me dolía respirar. Una noche, cuando ya no había ninguna excusa profesional para ver a Mauro, él me escribió que quería despedirse, que ya no era sano para ninguno de los dos alargar lo inevitable. Fui a su consultorio después de horas, como si mis pies caminaran solos. Yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que significaba. Cuando abrió la puerta y me vio empapada por la lluvia, no dijo nada. No hizo falta. Lo que pasó después no fue solo deseo. Fue como si todo lo que había estado conteniendo buscara salir en un solo movimiento, en un solo error perfecto y devastador. Y mientras estábamos allí, escuchando únicamente nuestras respiraciones rotas, pensé, aquí es donde mi vida cambia para siempre. Pero el derrumbe no fue esa noche. Fue después. Mucho después. Fue cuando descubrí algo que me dejó sin aliento, algo que no vi venir aunque estaba frente a mí todo el tiempo. Salí del consultorio de Mauro esa noche con la sensación de que el aire pesaba demasiado. Como si la ciudad supiera lo que acababa de hacer y me mirara con reproche.
Caminé bajo la lluvia sin paraguas, sin prisa, sin fuerzas. Al llegar a casa, Daniel dormía boca abajo, con una mano extendida hacia mi lado de la cama, como si me hubiera buscado instintivamente mientras yo estaba donde estaba. Me temblaron las piernas. Me metí en la ducha para quitarme el olor de Mauro, pero no funcionó. No hablo del olor físico, hablo del otro, del que se queda en la piel aunque te frotes hasta que arda. Los días siguientes fueron un desastre silencioso. Mauro me escribía poco, como si estuviéramos en una cuerda floja y cualquier palabra pudiera partirla. Yo vivía con una ansiedad que me quemaba el pecho. Con Daniel, todo seguía igual por fuera, desayunos rápidos, un beso en la mejilla antes de irse al trabajo. Las mismas rutinas de siempre. Pero yo ya no encajaba en ninguna parte. Lo peor era que Mauro tampoco se comportaba como yo esperaba. Pensé que después de lo que ocurrió entre nosotros estaría más presente, más, no sé, decidido. Pero estaba distante, prudente. A veces desaparecía horas enteras. Y cuando le preguntaba si estaba bien, solo respondía, no quiero hacerte daño. Esa frase me confundía, me irritaba, me retorcía por dentro. Porque yo ya estaba dañada. Yo misma me había hecho daño. Una tarde, Daniel llegó antes de lo habitual y me encontró revisando mi celular con un nerviosismo evidente. Lo guardé tan rápido que casi lo tiro al piso. ¿Pasa algo?, me preguntó. No, solo trabajo. Me miró con un gesto raro, pero no insistió. Esa confianza ciega me rompió un poco más. Sentí que estaba traicionando a alguien que jamás me había exigido nada más que honestidad. Esa misma noche, Mauro me envió un mensaje extraño, necesito verte. No en la clínica. En mi departamento. Yo sentí el corazón desbocarse. Contesté que no podía, que no debía. Pero al final, fui. Claro que fui. No era deseo. Era una necesidad absurda, adictiva, humillante. Cuando llegué, Mauro estaba inquieto, caminando de un lado a otro. Su departamento era pequeño, cálido, lleno de libros y plantas. Nunca lo había visto tan nervioso. Ni siquiera la noche la noche del derrumbe. Me abrió la puerta y apenas la cerró dijo algo que me dejó sin aliento. Hay algo que tengo que decirte. Sentí un frío repentino en la espalda. Me senté en su sofá sin que él me lo pidiera, porque las piernas ya no me sostenían. Estoy comprometido, soltó, sin preámbulos. El mundo se me estrechó. No reaccioné. Ni siquiera respiré. Solo lo miré como si estuviera escuchando mi propia sentencia. No sabía cómo decírtelo, continuó. No quería mezclarte en mi vida. No quería hacerte daño, por eso traté de poner distancia. Pero tú apareciste de golpe, en un momento donde todo estaba cambiando para mí. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. Mi compromiso no está bien. No estoy bien con ella. Pero tampoco puedo pretender que lo nuestro tenga futuro. No puedo darte eso. Yo escuchaba cada palabra como si viniera de muy lejos. Lo peor no fue que estuviera comprometido, lo peor fue darme cuenta de que él no me había mentido. Nunca me prometió nada. Fui yo la que construyó una ficción emocional encima de cada mirada, cada silencio, cada roce. Era yo la que había llenado sus vacíos con mis ilusiones. Quise llorar. No pude. Quise gritar. Tampoco pude. Solo me quedé ahí, mirando la alfombra, intentando comprender cuando había perdido el control. Él se sentó a mi lado y me tomó la mano. Lo que siento por ti es real, me dijo. Pero no puedo destruir 2 vidas. Eso me golpeó aún más, 2 vidas. La suya y la mía. Él estaba contando la mía como destruida, y tenía razón. Salí de su departamento sin mirar atrás. Caminé sin saber a dónde ir. No podía volver a casa aún, no con Daniel ahí, creyendo que yo era exactamente la mujer que siempre había amado. El derrumbe real llegó 2 días después, cuando encontré el sobre. Lo había dejado Daniel en la mesa del comedor, sin ninguna nota. Solo un sobre blanco, grueso, con mi nombre escrito a mano. Mi corazón se detuvo.
Lo abrí con las manos temblorosas. Era una carta. Una carta tan larga que tuve que sentarme antes de leerla completa. Pero la primera línea fue suficiente para que se me aflojara todo el cuerpo. Sé lo que estás viviendo. Y sé con quién. Sentí que me faltó el aire. La carta continuaba, pero yo solo veía esas dos frases repetirse en mi mente como un eco. Daniel lo sabía. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Qué había visto? ¿Qué había escuchado? Entonces, la última línea fue el verdadero golpe. Ese fue el giro que me quebró por dentro. No pude leer la última línea de inmediato. Me ardían los ojos, pero las lágrimas no querían salir. Era como si mi cuerpo hubiera decidido congelarse para no derrumbarse por completo. Me obligué a respirar hondo, una vez, dos, y finalmente seguí leyendo. La carta tenía una caligrafía firme, casi demasiado cuidada, como si Daniel hubiera practicado antes de escribirla. Eso me inquietó más. Decía que llevaba semanas notando que algo en mí había cambiado, mi forma de evitar su mirada, cómo me sobresaltaba cuando sonaba mi celular, las excusas que inventaba sin que él las pidiera. Decía que no quería creerlo, que trató de convencer a su propia mente de que yo estaba estresada, de que la terapia de voz me tenía exhausta, de que mi silencio no era un abandono, sino cansancio. Me dolía cada frase. Pero vi tu cara cuando miras ese teléfono. No es la cara que se pone cuando alguien revisa un mensaje. Es la cara de quien se prepara para un latido que no debería tener. Yo tragué saliva con dificultad. Ni siquiera podía recordar cuándo había dejado de controlar mis expresiones frente a él. ¿Cuándo fue? ¿Un desayuno? ¿Una noche escuchando series sin verlas? ¿Un domingo cualquiera? Luego Daniel escribía algo aún peor, que había ido a buscarme una tarde a la clínica, sin avisarme, sin decirle a nadie, para sorprenderme con un café y con una noticia del trabajo. Y que no me encontró. El recepcionista le dijo que mi sesión se había reprogramado por un cambio de agenda y que el terapeuta suplente había salido más temprano. A mí me había dicho otra cosa. Ya ni recordaba cuál de mis propias mentiras era cuál. Pero él, Daniel, no preguntó más, simplemente volvió a casa con un hueco en el estómago. Después, la carta empezaba a tornarse más íntima, más dolorosa. Empecé a observarte sin que lo notaras. Sin orgullo lo digo. No quería atraparte, quería entender. Una noche hablaste dormida y dijiste un nombre que no era el mío. Mi mente gritó sin sonido. No recordaba haber hablado dormida. No recordaba haber dicho nada. El pánico me recorrió como un latigazo. ¿Qué había dicho? ¿Cómo lo había dicho? Daniel no lo escribía, pero dejó un espacio grande, casi como si él mismo hubiese necesitado respirar antes de continuar. Busqué ese nombre. No debería haberlo hecho. No es algo que un esposo haga. Pero lo hice. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que apoyar las manos en la mesa para no marearme. ¿Había buscado a Mauro? ¿Había ido a la clínica? ¿Había hablado con alguien? La carta seguía. Encontré más de lo que imaginaba. Y menos de lo que temía. Me descompuso esa frase. ¿Qué significaba menos de lo que temía? ¿Qué temía exactamente? Yo continué leyendo, casi sin parpadear. Daniel escribía que no me confrontó porque quería ver si yo misma me acercaba a él, si me explicaba algo, si había una mínima posibilidad de que aún confiara en mí. Pero yo me hundí más en mi propio laberinto. Me alejé más. Lo dejé esperando una conversación que nunca llegó. Y ahora venía la parte más desconcertante. Sé lo que estás viviendo. Y sé con quién. Esa frase otra vez. Como si hubiera querido subrayarla con la repetición. Pero lo que venía después, eso fue lo que me dejó sin aire, como si me hubieran sumergido en agua helada. Porque yo también he estado con él. La carta temblaba entre mis manos. No entendí la frase. No la procesé. La releí una vez, 2 veces, 3. No tenía sentido. Nada en mi cabeza encontraba un lugar lógico para eso.
Me quedé completamente inmóvil, sintiendo como la sangre me abandonaba los brazos. Daniel siguió. No en lo que tú estás pensando. No de esa manera. Pero sí, lo conozco. Mucho más de lo que tú imaginas. Y si te digo esto ahora, es porque no quiero que creas que eres la única que ha sentido esa trampa emocional que él construye. Se me cayó la carta y tuve que recogerla del piso con los dedos torpes. Mi respiración empezó a volverse irregular. Yo leía y no entendía. Mauro jamás me dijo que conocía a Daniel. Jamás mencionó algo que los conectara. ¿Cómo podría? La carta revelaba algo que me paralizó por completo. Hace 3 años, Daniel empezó terapia por un episodio de ansiedad que nunca me contó. No con un psicólogo cualquiera. Con alguien que usaba ejercicios respiratorios, técnicas de relajación vocal, trabajo corporal, un terapeuta de voz. Mauro. No lo decía el nombre, pero lo describía con exactitud. Daniel no sabía en ese entonces quién era yo para él. Ni Mauro sabía quién era mi esposo. Y aún así, había un vínculo previo. Un vínculo que ninguno de los dos mencionó. Mauro jamás me lo dijo. Daniel jamás me lo dijo. La carta continuaba. Él me ayudó a volver a sentir que podía respirar. Por eso, cuando supe que tú estabas con alguien y escuché ese nombre, entendí enseguida. Supe que era él. Supe cómo mira, cómo habla, cómo entra en las grietas que uno quiere esconder. No te juzgo. Yo estuve ahí antes, pero desde otro lugar. Mis labios temblaron. Sentí un mareo leve. Yo salí a tiempo. Tú no y no sé cómo ayudarte sin perderme yo también. Mi cuerpo completo comenzó a temblar. No por la infidelidad, la mía, ni por el secreto previo entre ellos. Era por esa revelación. Mauro era un especialista en tocar zonas sensibles. No solo en la voz. En la mente. En la soledad. En la vulnerabilidad más íntima. Yo pensé que nuestro vínculo era único. Pensé que lo había elegido yo. Pero Daniel estaba diciendo, sin decirlo, que Mauro tenía un patrón. Que no era accidental. Que sabía exactamente cómo acercarse a una persona rota. La carta terminaba con una frase que me perforó el pecho. No quiero perderte. Pero tampoco quiero que te pierdas tú. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Pero esta vez, espero que seas tú quien decida no huir. Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez en todo ese proceso sentí verdadero miedo. No solo culpa, ni dolor, ni deseo, miedo. Porque ahora la historia había cambiado de lugar. Ya no era solo una confesión. Ya no era solo mi caída. Era algo que se estaba revelando desde antes de que yo notara el primer temblor. Y ahora sé que la última pieza del rompecabezas está por caer. Y duele. Duele más de lo que imaginé. Mi primera reacción fue negar todo mentalmente, como si eso pudiera deshacerlo. Me quedé sentada con la carta abierta sobre mis piernas, incapaz de cerrar los dedos. No quería aceptar que nada de eso tuviera sentido, pero lo tenía. Y era aterrador. Respiré hondo, muy hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Y entonces cometí un último error. Llamé a Mauro. No debía hacerlo, pero necesitaba escucharlo, necesitaba que me dijera que Daniel estaba equivocado, que todo era una coincidencia absurda, que lo nuestro no era parte de ningún patrón aprendido. Él tardó en contestar y cuando por fin escuché su voz, supe que ya lo había perdido todo incluso antes de hablar. «¿Tenemos que vernos?», le dije. Silencio. «No creo que sea buena idea», respondió, casi susurrando. «Es importante». Otro silencio, más largo que el anterior. Finalmente, aceptó. Quedamos en vernos en la misma sala de la clínica donde todo comenzó. Cuando llegué, él estaba allí, con las manos juntas, como si estuviera rezando. Me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. No culpa. No deseo. Miedo. «Mi esposo recibió tu carta», comencé. Mauro parpadeó, confundido. «¿Tu esposo, Daniel?» «Sí». Lo vi tensarse completamente.
como si lo hubiera golpeado una verdad que él ya sospechaba pero no había querido enfrentar. ¿Es cierto que lo trataste? Él bajó la mirada. No negó nada. Ese fue el primer terremoto. No sabía que era tu esposo, murmuró. Cuando te vi por primera vez, ni siquiera relacioné los nombres. Él dejó la terapia hace años. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando te diste cuenta? Mauro cerró los ojos. Porque cuando lo entendí, ya estaba demasiado involucrado. Y pensé que si lo decía, te iba a perder. Yo reí. Una risa rota, absurda. Ya me perdiste, dije. Él tragó saliva. Lo sé. Me quedé callada unos segundos hasta que finalmente dije lo que me quemaba por dentro. Daniel piensa que tú haces esto. Que te conectas emocionalmente con personas vulnerables. Que sabes entrar donde duele. Mauro frunció el ceño, ofendido, pero no respondió de inmediato. No busco nada de eso. Pero sí sé leer a la gente. Es parte de mi trabajo. ¿Y conmigo? Contigo no sé qué pasó. No era parte de ningún plan. Simplemente sucedió. Y entonces vino el desastre final. No las palabras. No una confesión. Fue lo que vi. Sobre una mesa, al costado, había una carpeta. Mi nombre escrito a mano. No era la carpeta médica típica. Era más gruesa. Más personal. Yo no recordaba haber visto eso antes. Me levanté y la tomé sin pedir permiso. Mauro, ¿qué es esto? Él se acercó rápido, demasiado rápido. No abras eso. ¿Por qué no? Porque no es lo que piensas. Entonces déjame verlo. Lo abrí. Dentro no había reportes médicos. Ni notas clínicas. Había páginas con detalles sobre mí, transcripciones de cosas que yo había dicho en nuestras sesiones, frases mías subrayadas, observaciones emocionales, incluso dibujos de tensiones en mi cuello, acompañados por anotaciones que no pertenecían a un terapeuta clínico, sino a un hombre intentando entender a una mujer que lo había trastornado. Nunca debí haberlo visto. Nunca debí haber abierto esa carpeta. Cada línea era una mezcla entre terapia profesional y obsesión contenida. No sexual. No explícita. Era peor, emocional. Intimidad escrita, diseccionada. Esto no está bien, susurré. No lo usé en tu contra, murmuró él. Solo quería entenderte. Para ayudarte. Y luego, para no perderte. Sentí náuseas. Esto es demasiado. No lo es como crees. No lo entiendes. No. Tú no entiendes. Lo nuestro era un error. Pero esto es otra cosa. Él dio un paso hacia mí, pero retrocedí de inmediato. Voy a decirle a Daniel todo, confesé. ¿Todo? Todo. Mauro inhaló hondo. Entonces ya no hay nada que hablar. Salí de la clínica sin despedirme. No lo escuché llamarme. No quise escuchar nada más. Cuando llegué a casa, Daniel estaba en la cocina, con la taza de café que siempre tomaba por la noche. Me miró como si estuviera midiendo si yo estaba lista para hablar. ¿Quieres decirme algo?, me preguntó. Y por primera vez no sentí miedo de hablar. Sentí miedo de no hacerlo. Me senté frente a él y dejé la carta sobre la mesa. Tienes razón. Me perdí. Cometí un error enorme. Pero ya no quiero seguir huyendo. Daniel no me tocó. No me abrazó. Solo escuchó. Yo le conté todo. Sin adornos, sin excusas, sin protegerme. Y él no dijo nada durante un largo rato. Cuando finalmente habló, lo dijo con una calma que me destrozó más que cualquier grito. Lo que hagamos después lo decidiremos entre los dos. Pero gracias por volver. Yo lloré por primera vez desde que todo comenzó. El giro final, sin embargo, ocurrió 2 días después. Daniel me llamó al trabajo para avisarme que había ido a la clínica a pedir sus antiguos registros médicos para cerrar su propio capítulo.
Cuando volvió a casa me dijo, con un tono que no supe leer. Él ya no trabaja ahí. Renunció ayer. Dejó una nota. Solo decía, no volveré a repetir esto. Esa fue la última pieza del rompecabezas. Lo que tuve con Mauro no fue amor. No fue destino. Fue una coincidencia dolorosa entre dos personas rotas que él decidió interpretar como algo inevitable. Y lo peor es que, en algún rincón de mi alma, una parte de mí también quiso creerlo. El resto lo estoy reconstruyendo ahora, muy lentamente, con Daniel. Con espacios, con conversaciones difíciles, con silencios incómodos. No sé si sobreviviremos a esto. Pero sé que, por primera vez, los dos estamos mirando al mismo lugar. Y ahora te pregunto a ti. Después de escuchar todo esto, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar?